bueno, guitarrista. El día de hoy tenemos 3 músicos y músicas de jazz. Luego vamos a seguir con la trompetista Jeanette Nenessian y después cerraremos con la pianista Paula Jocron. Bueno, Músicos Organizados viene realizando una campaña muy fuerte con respecto al tema de que estamos atravesando los músicos y las músicas en esta situación, en este momento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hemos empezado con una campaña, un empadronamiento el 16 de marzo, antes de que empezara la pandemia, y el tema del distanciamiento social. Entonces la finalidad de la reunión de la radio de hoy es un poco hablar un poco de la situación de les músiques y la pandemia. Por eso hemos invitado a estos 3 músicos y músicas a que puedan compartir un rato en esta transmisión de que cómo la vienen llevando, qué opinan al respecto. Bueno, es un tema un poco amplio, así que bueno, en ese sentido es que los hemos convocado y se han sumado así muy gentilmente, así que para nosotros es un honor esto. Y en mi caso, bueno, es la primera radio que hago, así que espero que me tengan un poco de paciencia, porque es la primera vez que hago algo de este tipo. Antes de llamarlo a Lucio para que podamos charlar con él, voy a leer un poco. Hicimos una asamblea el día sábado, una Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura, donde se resolvieron varias cosas. Una asamblea donde no solamente participaron músicos y músicas a través de convocada por Músicos Organizados, sino también los compañeros de compañías de Actuemos, que son artistas escénicos, los compañeros de TAP, trabajadores audiovisuales precarizados, y la asamblea de fotógrafos y la asamblea de trabajadores de la cultura del conurbano sur. Llamamos esta asamblea, en la cual participaron más de 230 personas de 10 provincias diferentes del país, y resolvimos varias cuestiones. Voy a leer las resoluciones antes de llamarlo a Lucio y empezar. Bueno, la resolución de la Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura, resolvimos una jornada nacional de lucha y acción performática con ollas vacías de artistas y trabajadores de la cultura en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país el 24 de junio a las 12 del mediodía, con distanciamiento social y cuidados sanitarios. Acción simultánea en redes sociales. Movilizamos mañana 16 de junio junto al plenario del sindicalismo combativo que se presentó de la bancada del Frente de Izquierda la diputada Romina del Pla, que condensa todas las consignas y todo el petitorio de todas estas organizaciones. Se ha armado un proyecto de ley en ese sentido para que también sea debatido en el Congreso, y articular con diferentes sectores de artistas y trabajadores de la cultura que están en lucha. En ese sentido, las reivindicaciones que hemos llevado, que se han discutido, es una compensación salarial de 30.000 pesos mientras dure la emergencia sanitaria, IFE y tarjeta alimentaria ya para los que no la han adquirido y todo eso, trabajo registrado en plataformas online, talleres, charlas, exposiciones, exención del pago del monotributo mientras dure la emergencia sanitaria, suspensión de servicios y alquileres de espacios donde se desarrollan actividades culturales, pago de montos adeudados del Estado a los trabajadores de la cultura y de los artistas, prohibición de despidos, suspensiones y cesantías, y impuesto extraordinario a las plataformas virtuales, lo que serían las OTT. Bueno, vamos a invitarlo a Lucio para ir compartiendo con él algunas palabras y charlar un poco. Voy a buscar a Lucio. Hola Lucio. Hola Luis. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Creo que hice algo. Diste vuelta a la cama, no sé. Ahí está. Ahí vas. Es que tenía el celular utilizando para otra cosa y me di cuenta que lo dejé así
con la cámara al revés y tengo una cajita verde de fondo. De apuntes. Bueno, a ver ahí. ¿Cómo Andás, andás, Lucio? Luis? Bien, bien. ¿Vos? Tanto tiempo. Bien. Sí, la verdad, bueno, nos encontramos en para Sí, mí, una versión nueva mía, porque la verdad que nunca hice algo de este tipo. bueno. Así que hasta comando la cámara y todo. Lucio, contame, ¿vos dónde estás ahora? ¿Estás en Nueva York o estás Sí, acá? estoy en Ah, Nueva seguís York. allá. Aún, sigo acá. Sí, Ah, sí, sí, yo sabía que estabas por retornar, no sabía cuándo, pero bueno, supongo que con esto de la pandemia todo se ha paralizado un poco. exactamente. Yo tenía pasaje para el 3 de abril. Ah, justo, justo, justo. Sí, justo. Así que ahora estoy esperando nada, que poder volver en algún momento. Claro, 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 claro. Bueno, mira, Lucio, un poco la idea medio, ya charlamos un poquito también con las otras chicas que van a estar en un rato. Es un Sí, poco la situación que estamos atravesando los artistas en general, los músicos también en este sentido. Y bueno, o sea, el tema de la pandemia me parece que, o esta especie de aislamiento social que nos impide principalmente la música en vivo, o sea, más allá que ahora hay un montón de cuestiones de streaming y todo eso, pero principalmente sí, la música en vivo. Y bueno, también obviamente muchas cuestiones que nos afectan también como trabajadores y todas esas cosas. Y yo un poco veía un poco al principio cuando empezó lo de la cuarentena, que veía gente, sobre todo en las redes sociales, que plantea como, bueno, eso es un gran momento para dedicarse a componer, a hacer un montón de cuestiones, y que yo creo que en el devenir a veces del día a día y a veces de ganarse el pan, un montón de cuestiones, a veces suele ser un poco más complicado el tener por ahí mucho tiempo y esas cosas. ¿Vos cómo vivís el tema de la pandemia? ¿Cómo ves esta cuestión que está pasando a nivel mundial? A veces soy optimista y a veces soy muy pesimista. Eh, Trato de pensar que es un momento, como me lo mencionó varias veces un amigo, Leo Fernández, un gran guitarrista, que es un momento de excepción. Entonces tomarlo como un momento de excepción para tratar de eh, calmar la ansiedad y las expectativas. Y entonces tratar de vivir más el día a día y ocuparse de tratar de estar sintonizando con cosas positivas, con cosas creativas y con cosas que nos motiven. Eh, Fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, ¿no? En la práctica, todo lo que implica para nosotros la pérdida del trabajo, en muchos casos, o la disminución, mucha disminución en el trabajo, los proyectos cancelados o postergados. Es un desafío, Luis, es un desafío sostenerlo con los días y ya a esta altura con los meses, eh, el hecho de estar positivo. En mi caso, yo cuando me vine para acá, empecé a dar clases online, nuevo para mí en ese sentido. Fue difícil para mí porque yo ya tenía un pasaje de vuelta a Buenos Aires y tenía un montón de proyectos y un montón de cosas que tenía ganas de hacer, que había trabajado en este tiempo que estuve, que me vine a Nueva York y se me cayó todo eso. Eh, entonces en ese sentido para mí fue duro reacomodarme un poquito, pero después, como te digo, trato día a día de ser positivo en el sentido de aprovechar las circunstancias que tengo hoy eh, en el día a día, que bueno, tratar de estar más tiempo en casa, sí o sí, y dedicado a las cosas que siento que me quiero dedicar y que es el momento para hacerlo. Por ejemplo, hacer un disco solo. Eh, yo estaba pensando en un montón de música que tenía ganas de tocar con gente y había trabajado un montón en esa música y me encontré con que eso iba a tener que esperar un montón más. Entonces, en vez de quedarme ahí dando vueltas alrededor de lo mismo, también empecé a pensar en ese que es otro proyecto que tengo. Entonces, eh,
aproveché para dedicarme más a eso y en el día a día. Así que tratar de ser lo mejor posible eh, en la medida que uno puede. Claro, sí, sí. Y nosotros acá justo digo, ¿cómo se vive? Yo pensaba un poco vos que estás en Nueva York, en Estados Unidos, bueno, todos Sí, los... viste, inclusive acá en Argentina, la cuestión de la, digo, como esta cuestión del COVID, en otros lugares igual, viste, que está esa cuestión de fase uno, fase 2, fase 3, bueno, sí, otra cuestión así, entonces no es lo mismo estar en Buenos Aires o este nuevo sigla que acundamos, que es esta como el AMBA, que somos, ¿viste? sí, No es lo mismo estar en otra parte de Argentina y no es lo mismo estar en otra parte del país. Hay lugares donde no se realizó no hay un distanciamiento social de este tipo, no se ve de mm. esa manera. ¿Cómo se vive en Nueva York esta cuestión del distanciamiento social, de la cuarentena, llamémosle de alguna manera? Acá el virus está circulando desde enero fuertemente, Ujú, que era el invierno más crudo para nosotros acá. ujú. Eh, y durante 2 meses no se tomaron medidas y la calle era un caos. O sea, el que creía que lo tenía que hacer se cuidaba, pero había mucha gente que no lo hacía y no había medidas en el supermercado, estaban todos los locales abiertos. eh, entonces al principio nosotros acá tomamos la decisión de hacer la cuarentena, empezamos, creo que fueron 2 semanas antes que en Argentina o algo así, eh, o un poquito más. Y después se fue poniendo cada vez peor, entonces la gente empezó a tomar cada vez más conciencia. Bueno, las autoridades también empezaron a tomar medidas y cerró todo, quedaron solamente los supermercados, las farmacias, igual que allá. Claro. Eh, en algunos casos con los supermercados con más distanciamiento, otros con menos distanciamiento, pero en general acá es mucho menos restrictivo. Siempre fue, desde el principio lo fue, mucho menos restrictiva que en Argentina la cuarentena. Ujú. Ahora que empezó ya la primavera y ya está llegando el verano, apenas cambió el clima, ya la gente, todo el mundo en la calle, todo el mundo en los parques, Ujú. sé que como que se rompió rápidamente. Ajá. Hubo no sé, se habrá sido un mes y medio. eh, Sigue todo cerrado, pero la gente está en la calle. Si yo te muestro ahora imágenes, de la calle no, pasa gente como si no pasara nada, ¿viste? Claro, claro, sí, Sí. sí, 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 totalmente. Y un poco al principio bueno, cuando empezamos la charla un poco, creo que nosotros, o sea, nosotros pensábamos un poco, hablábamos ahí, que la pandemia esta puso este estado de excepción, como decía Leo Fernández, porque la realidad, por lo menos en mi vida, no hemos vivido nunca una cuarentena de este tipo, ¿viste? Siempre se habla, bueno, de la peste, de la fiebre de España, no sé, si Ujú. uno, ¿viste? Una cosa empieza a leer en el La sentido. gripe A, pero Claro, pero la gripe A, o por lo menos en mi contexto, no tuvimos claro, no. este tipo de... Si bien sí, el alcohol en gel yo lo conocí en la gripe A, por ejemplo, Mm, eh, pero creo que lo que este estado de excepción me parece que lo que puso un poco de evidencia, esto pensado, es también mucho la precariedad en la que nos movemos día a día los artistas, los músicos en sí, general, el vivir el día, el artista que es totalmente independiente, como, bueno, como tu caso, el uso de las clases, los conciertos, todas sí. esas cosas, como que de un día para el otro quedamos un poco medio, algunos con más red, otros con menos red, pero Sí. quedamos un poco pedaleando en el aire. No sé qué pensás un poco sobre esta cuestión. Y sí, que estas situaciones nos dejan muy expuestos a todos en nuestra forma de vivir y cómo nos contiene la sociedad en ese sentido. Ujú. Eh, a veces uno tiende a pensar que hay gente que siempre está peor que uno, entonces a uno le da vergüenza ser más activo
en quejarse o en mostrar esa desigualdad. Pero evidentemente esto nos deja muy expuestos y yo no veo que realmente haya sucedido algo, haya cambiado algo Ujú. eh, para nosotros ni para todos los que trabajan en disciplinas artísticas y todos los que trabajan alrededor de las disciplinas artísticas. No veo que se hayan tomado medidas de ningún tipo para salvaguardar un poco y para generar algo positivo sobre, Ujú. ¿no? sobre el futuro cercano para nosotros. Yo siempre Y trato vos, de ser positivo, pero ujú, veo que hay mucho que se dice y muy poco que se hace. ujú, claro. Y vos, qué medidas, digo, porque uno, me parece que esta cuestión del, un poco, de que hablábamos recién, un poco que este estado de excepción nos encuentra como muy vulnerables a muchas cuestiones y mucha gente el otro día en una asamblea, bueno, una fotógrafa hablaba de un montón de fotógrafos que están vendiendo sus cámaras y todo, porque hace 80, 90 días que no pueden Sí, laburar y que obviamente no pueden ni pagar un alquiler ni nada de esas cuestiones, o sea, llegando a esas cuestiones, cuando generalmente uno que vive y labura el arte, muchas veces fuera de esta cuestión, se siente como un poco, y lo es, puede ser lo que en un parte, como un poco privilegiado a veces poder realizar lo que uno sí. ha estudiado y realiza eso. Pero en esta cuestión se encuentra como con esto. ¿Y vos qué crees que medidas se deberían tomar? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué tipo de cambio? ¿Desde dónde te parece que se debería generar? Bueno, vos mencionaste algo muy simple, lo del monotributo, por ejemplo. Ujú, O sea, sí, son 2000 y pico de pesos. Está bien, es un poco dinero, pero un gesto de ese tipo me parece que es valioso, ujú, que es muy valioso, ¿viste? Y es muy simple de hacer. Pero me parece que no hay nadie que tenga la cabeza puesta ahí hoy en día. Y antes ni ahora. ujú, Eh, pero una contra también. Pero vos lo mencionaste también. Yo tengo un amigo guitarrista que su mujer es bailarina y tenían un estudio, alquilan un estudio para dar clases y nada, lo habían alquilado hace 4 meses, pagaron 2 meses de alquiler y ujú, se encontraron con esta situación y están pagando el alquiler de su casa más el alquiler del estudio ujú. y yo Claro, no veo, viste, que haya ningún tipo de respuesta ante esas cosas, pero también me parece que es complejo, es algo re claro. complejo de abordar. Sí, Eh, sí, sí, eh, totalmente. pero no Así que, sé, es difícil, me resulta difícil como encontrar ahora particularmente algo. eh, claro. pero bueno, es como una carga que traemos, es como algo que venimos trayendo hace un montón de tiempo y que ahora se nos viene un poco encima también, en muchos aspectos. Justo ayer hacía una nota y en la nota me preguntaban de las plataformas digitales, de Spotify, Ujú, y también vuelve esa reflexión a mi cabeza. Yo no veo que me voy para otro lado, ¿no? Pero no veo que Spotify haya tomado ninguna medida para mejorar las regalías o para que las regalías vayan directamente a los artistas en este momento de excepción. O sea que es como en todos los órdenes veo que estamos como muy atrás nosotros, ujú, los artistas siempre. Y en el ujú, plano musical, más aún, porque en otras disciplinas están más sindicalizados y ujú, hay más contención, pero en la música todavía creo que tenemos que hacer mucho trabajo todos ujú. para unificarnos y encontrar mejores soluciones. Claro, claro, claro. Bueno, Lucio, ya voy a tener que ir porque tenemos, viste, una Sí, hora de esto y lo diagramamos un poco así un rato para cada uno para ir charlando, todas esas cosas, pero bueno, primero que te quiero agradecer mucho
porque te hayas sumado a esta radio de que venimos haciendo con Música Organizado, que es la segunda radio que hacemos, es la primera que hago yo en mi vida. Así que para mí es un honor tenerte acá, charlando, intercambiando un poco ideas. Así que, bueno, nada, te mando un abrazo grande desde acá de Buenos Aires y espero verte pronto por acá. Bueno, Luis, Y que, un placer, un honor. bueno, Lucio, nos estamos viendo. Nos vemos la próxima. Abrazo. Chao, Luis. Dios. Bueno, ahí estuvimos recién hablando con Lucio Balduini. Bueno, los que recién entraron, esta es la radio que estamos haciendo desde Músicos Organizados, con diferentes artistas. Ya hemos hecho una la semana pasada, vamos a hacer una también este viernes a las 7:30, después ya vamos a sacar todo para que sigan sumando, y la idea es discutir un poco la situación de los músicos y las músicas y la pandemia. Así que ahora voy a conectarme con Janet Venecian, la trompetista de acá de Buenos Aires. Ahí sí que voy a buscar a Janet. Hola Luis. Janet, ¿cómo andas? Se conectó y tenía una caja verde de fondo. ¿Cómo andas, Janet? ¿Bien? Bien, vos tanto tiempo. Bien, bien. ¿Se escucha bien? ¿Te me ves bien más o menos? Perfecto. ¿Vos? Sí, recién se me cortó un poquito, pero bueno, bien, ahora bien. Bueno, primero te quiero agradecer en nombre también de Músicos Organizados que te hayas sumado a estas charlas que venimos, a estas radios que venimos haciendo. Ya es la segunda que hacemos y como decía un poco recién, es la primera que hago yo, es la primera que hago en mi vida, en este sentido, así que tener paciencia porque una cosa es juntarme a tocar, otra cosa es hacer una radio. Así que... Totalmente. Bueno, Janet, bueno, un poco el tema que nos convoca, por el cual los invitamos a Lucio, a vos y a Paulo en este caso. Ahora el viernes también hacemos otra. Es un poco la situación que estamos atravesando las músicas, los músicos en general, con respecto al tema de la pandemia, un poco recién, es un poco lo que hablamos ahí con Lucio, que él contaba un poco sus experiencias. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué es lo que puso un poco de relieve, si se quiere, la cuestión de la pandemia con la... Mira, comparto lo que decía Lucio y lo que decíamos bien, esta situación que los que nos dedicamos al arte, digamos, estamos en una situación de vulnerabilidad total y con respecto a recién le preguntabas a Lucio qué es lo que decía que nos debería respaldar en este momento, decía lo del monotributo que una totalmente coincido. También me parece que por parte del Estado estaría buenísimo que se contemple, digamos, el laburo artístico más allá de las bandas que convocan, ¿viste? Más allá de las bandas de rock y las bandas que funcionan bien, digamos, más allá de eso hay un montón de grupos que viven de tocar y la verdad es que las bandas de rock Janet, disculpame, ¿no? Tenemos un poco de no tan buena conexión. No sé si por ahí es algo de parte de tu internet, no sé. Digo, porque te escucha, pero se va como cortando un poco. ¿Bien? Yo te escucho, sí, te escucho, pero la imagen se corta un poco y se traba a veces. Ahí va.
Ahí va, hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bien, perfecto. Ahí me moví un poco más cerca del modo. Yo te veo y te escucho perfecto, ¿eh? Ah, ok, ok, perfecto. Sí, yo ahí, sí, el tema que se me traba. Bueno, sí, sigamos, cualquier cosa te voy diciendo. Ujú. Bueno, no te quería cortar solamente para mejorar un poco esto. Eh, bueno, sí, que la cuestión es un poco lo que vos contabas un poco o adscribías un poco a lo que decía, a lo que había hecho recién Lucio con respecto a ciertas cuestiones como el sistema del monotributo, bueno, y también como deja expuesto esto un poco que decías vos, y bueno, también decía Lucio el tema de cómo nos deja expuesto a las músicas, a los músicos en general. Y te quería un poco preguntar, porque justo hace un par de días, digo, el 13 de junio, se cumplieron 2 años de que se sancionó en diputados el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se aprobó por diputados. Después ya la historia ya es un poco conocida en este sentido. Pero, nada, justo había leído en estos días, me había caído cuenta de esa fecha, y justo nosotros, me acordaba un poco también que de músicos organizados hicimos una campaña bastante de firmas y participamos, que era todos los martes, junto que hacían, no sé si seguramente te acordás, que hacían todos los martes la campaña, cortaban la calle, hacían todas las actividades, acompañando todos los debates de las comisiones. Eh, y yo recordaba un poco, me acordaba, o sea, no recordaba que nunca se haya tenido tanto debate todos los martes, eran todas unas grandes movilizaciones, y ni tanto debate también en la sociedad, me parece, por lo menos ese es mi recuerdo, con respecto a un tema por el cual se viene luchando tanto y hace tanto tiempo, como es el tema del derecho al aborto, y se sigue luchando porque todavía es un derecho que, que las mujeres no han podido conquistar en este sentido. Una especie de llave hacia un montón de otras problemáticas que afectan puntualmente a la mujer en esta sociedad tan patriarcal que vivimos nosotros, donde la opresión que vive la mujer y todo eso. Y el sector de los músicos y las músicas, claramente no somos un sector que estemos exentos de ser un sector que podemos decirlo sin equivocarnos, que es un sector bastante machista en un sentido, o en todo el sentido de la palabra. Entonces, digo, vos como trompetista, como música, ¿cómo vivís todas estas cuestiones? Buenísima pregunta. Eh, a ver, la cuestión de, digamos, de los derechos de la mujer cada vez me pega más fuerte, quizás no tanto al principio de mi carrera, pero bueno, eh, por suerte, digamos, es un tema que cada vez está tomando más fuerza y, y bueno, a ver qué difícil explicarlo, ¿no? Digamos, tu pregunta es acerca de los machismos en la música, ¿esa es tu pregunta? En realidad, mi pregunta fue bastante general, en el sentido porque hablé del aborto, un poco, para mí el aborto abrió también todo Sí, el aborto, la lucha del aborto, o puntualmente también lo que fue el Ni Una Menos. Me parece que se abrió todo un debate por varios lugares. Eh, yo siempre pienso a veces como, por ejemplo, que es mucho más difícil, ¿no?, para una música independiente, por ejemplo, el tema de la maternidad, un montón de cuestiones que son muy difíciles que para mí toda la lucha de la mujer, que quizás la consigna más resonante puede ser la lucha del derecho al aborto, pero que tiene un montón de otras reivindicaciones también muy sentidas en el sentido. La pregunta es bastante abierta para que vos explayes lo que tengas ganas de hablar al respecto, ¿no? Algo puntual. eh, bien, déjame pensar un segundo. Eh, Mira, yo creo que las problemáticas
la mujer se están expandiendo y la música, digamos, el ambiente musical no está exento en estas cuestiones. Esto que decías del derecho al aborto, o sea, tiene que ser una ley, ya está, es una urgencia sanitaria, es muy urgente y el arte está adentro de esa urgencia también. Siento que cada vez más músicas y músicos nos estamos haciendo atención a estas urgencias que necesitamos las mujeres, los femicidios que están sucediendo, los abortos clandestinos. Digamos, el arte no está exento a estas problemáticas sociales. Eso sin dudas, y me parece muy importante recalcarlo. No sé, yo siento que en mi caso, durante muchos años, estuve como ocupada mi mente en hacerlo, pero siento que en este momento hay como una urgencia social que tampoco, digamos, que hay muchos momentos en los que uno no sabe también cómo actuar, ¿viste? Pero ya con pronunciar esa problemática y con hablarla, ya me parece que está bien, digamos, que ya estamos haciendo algo por la causa, digamos. Eso es lo que pienso. Y me parece que estas problemáticas, por suerte, se están expandiendo entre todos los músicos, las músicas. Se está hablando muchísimo más de los femicidios que hay, de las mujeres violadas, asesinadas, tiradas a un campo. Eso se está hablando y aunque se circule esa información, ya es un montón. Y vuelvo a repetir, digamos, el arte... O sea, sí, digo, un poco cuando fue toda la lucha del derecho al aborto, que sí es una lucha bastante, ya tiene mucho recorrido, inclusive en Argentina. No recuerdo qué número fue que se presentó el proyecto de ley, no sé si fue la número 10, 11, 12, no recuerdo cuando fue que fue efectivamente el tratamiento. Pero sí, lo que sucedió me parece que fue que toda la sociedad estaba debatiendo, cualquiera opinaba sobre esto, y eso me parece que en un sentido bastante sano, que se haya abierto un debate así, sino que un montón de sectores de la cultura, del arte, se posicionaron sobre este tema. Y bueno, salieron un montón de muchas músicas contando su experiencia, muchos artistas contando su experiencia con respecto a esto. Entonces me parece, sí, de acuerdo a lo que vos decís con respecto a esta cuestión. Pero igualmente todavía no es algo que es un derecho que no hemos conquistado. O sea, eso es un poco también la realidad y no sabemos, y toda ciencia cierta, ahora estamos con la cuarentena, los abortos clandestinos se siguen realizando con cuarentena, sin cuarentena. Es un flagelo que afecta a muchas mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres, que siguen practicándose abortos clandestinos, siguen moviendo la actividad. Todos los días podemos ver siempre que algún hospital, algún médico le niega y vemos como todo un sector, sobre todo... Y perdón que te interrumpo, digo. No, sí. Los femicidios tampoco se interrumpieron en la cuarentena. O sea, es terrible. No, claro, sí, totalmente. El tema de los femicidios, sí, es una cuestión que sí es como una especie de genocidio que parece medio silencioso, pero que sí, no se ha interrumpido. Y bueno, también es un tema... ¿Y vos qué crees, Janet, con respecto al tema de la violencia hacia la mujer? En el sentido que es lo que cómo uno se debería organizar frente a esto, cómo te parece que sería, qué acciones se debería tomar, o quién las debería tomar, si es el Estado, cómo organizarse frente a estas cuestiones, cómo, más de un punto de vista, como si fuera colectivamente hablando, digo. No, no sé, no, no sé, 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 no sé,
se debería revertir desde todo lo que, digamos, toda la rutina, todo, digamos, con las personas con las que te comunicas, con las personas que aprendes, todo influye. Y cada uno también hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, yo creo que en el ambiente, en este ámbito de la seguridad de la mujer, digamos, el Estado debería intervenir, pero bueno, primero poniendo condenas reales y no condenas que sean un chiste a violadores y asesinos, digamos. Esa sería, digamos, pero después en el día a día, en estos micromachismos, digamos, yo creo que, digamos, hoy en día lamentablemente depende de una cómo vos te pares frente a esa situación, en que digamos, en cómo te tratan. Es una mierda, la verdad, es una mierda. Por eso te digo que cada una hace lo que puede con lo que tiene. Como es un tema, es muy complejo. Y nada, y hablas con un montón de mujeres y todas sufrimos abuso en algún momento, al 100%, al 100%. Claro, sí. ¿Y vos crees que, por ejemplo, algo que avanzaría en esta cuestión un poco que planteamos es, por ejemplo, la implementación total de la ESI en los colegios, de educación sexual integral, la separación de la Iglesia del Estado, que te parece que serían medidas que podrían sumar un poco a esta cuestión? Totalmente. Sí. Totalmente. Tienen que existir. O sea, separación de la Iglesia y del Estado y incorporación de la ESI a la educación pública y privada. Claro. Sí. Digo, sobre todo porque, volviendo un poco también al tema el gran enemigo de la lucha puntualmente por el derecho al aborto en ese momento, pero también el gran enemigo, me parece, también de muchas de las reivindicaciones del movimiento de mujeres en general, es la Iglesia Católica, las diferentes iglesias. Vemos como el avance que está contraatacando, no sé, contra muchas de las reivindicaciones de las mujeres y de los diferentes colectivos. Totalmente. Sí, la religión religión, sectas, como lo quiero llamar, que sí, que impiden que hagamos estos logros, digamos. Totalmente, sí, la aceptación de la Iglesia y del Estado, como muy bien dijiste, es fundamental. Claro. Buenísimo. Bueno, Janet, viste cómo es esto, que parece la tele, pero bueno, es un cortito. Es cortito, pero bueno, es el primero, viste, uno no tiene mucha práctica, no sabe cuánto va a hablar, se habla mucho, poco, yo qué sé. Viste, la verdad que podríamos estar hablando largo y tendido de cada uno de estos temas, pero bueno, que la charla, aunque sea pequeña, pero me parece que aporta un poco en el sentido de que vos estás diciendo que está bueno hasta inclusive hablarlo, como vos estás diciendo, me parece que ya es una cuota que ayuda mucho y que te hayas sumado, que hayas dispuesto tu tiempo para esto, para nosotros es algo muy, muy bueno. Así que, bueno, Janet, espero que igual más pronto que tarde nos podamos juntar a tocar y a zapar como solemos hacer ante la pandemia. De una. Muchas gracias, Luis. Gracias por convocarme. A vos, por favor, por sumarte. Bueno, Janet, seguimos en contacto. Te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo. Bueno, recién terminamos de hablar con Janet Nenesian, una gran trompetista de acá de Buenos Aires, al que no la conoce, recomiendo mucho que la conozca, que la siga. Tiene un disco editado, no sé si es del año pasado o del anterior, pero bueno, tremendo disco, así que después sigue buscándola y aparte es una música muy, muy activa. Bueno, seguimos con esta radio.
de música, de radio online, de músicos organizados. Bueno, vamos a ir ahora con nuestra última invitada del día. Aprovecho para avisarles que pueden, bueno, seguirlos por nuestras redes, tanto Instagram como Facebook, que también se está publicando esto. Y si quieren sumarse el 24 de junio vamos a hacer una concentración en Plaza de Mayo, una concentración con distanciamiento social, por todo un montón de reivindicaciones que nosotros venimos levantando y venimos luchando en diferentes, que venimos planteando en asambleas y hemos llegado todo un plan de lucha que venimos llevando adelante, y la radio es un poco visibilizar también todas estas luchas y todas a Paula Yocrón para que se sume a la radio. Hola. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿y vos, Luis? Muy bien. Bueno, primero agradecerte porque te has sumado a esta iniciativa. Creo que Gracias igual a vos. nos estamos conociendo por la iniciativa, así que bueno, bienvenido sea. Sí. Bueno, Paula, bueno, seguramente, capaz que sí, capaz que no lo sé, no vengo siguiendo eso, pero capaz escuchaste un poco lo que dijo Lucio. De los artistas en general en esta pandemia, que obviamente es un tema que es un título bastante abarcativo, un poco en el sentido porque podemos charlar de muchas cuestiones. Pero yo te quería un poco preguntar, ya que bueno, vos sos docente de la carrera de jazz de Manuel de Falla, y viste, hay todo un debate con respecto al tema de las clases, cómo van las clases online y todo eso. ¿Qué opinión tenés un poco? Entiendo que uno dice que es lo que se puede hacer, pero ¿cómo crees que cómo vivís esta situación de las clases de esta manera? ¿Qué opinas sobre esto? Y medio que, viste, la pandemia nos agarró medio como de golpe y hubo que salir a buscar la herramienta que tengas a mano para dar clases y para no perder el año de cursada. En un principio iban a bajar una plataforma del gobierno de la ciudad, eso nunca llegó al conservatorio. Entonces medio dieron directivas desde la dirección, bueno, arranquen cada uno como puede y bueno, y arrancamos. Para mí fue un aprendizaje muy acelerado y algo que requiere muchísimo, es una organización tremenda. Yo escuchaba un poco esa situación como de la clase online como un poco más vaga, más relajada, y me parece que es todo lo contrario, y ya pasando casi, bueno, una temporada completa, es algo que realmente requiere muchísima organización, es algo que requiere una atención sobrehumana, yo te diría, porque vos pensás que nuestros cuerpos están quietos, pero nuestra cabeza está haciendo maratones realmente, cerebralmente. Sí. Y para que funcione hay que estar muy alineados todos, porque es algo tanto de yo como docente como alumnos y alumnas. O sea, si no nos organizamos entre todas, no lo conseguimos. Si ya alguien se desorganiza toda la cadena. Entonces, como pensando un poco también en esto de que, bueno, esta cosa que pareciera como si no estuviésemos haciendo tanto, yo creo que estamos haciendo muchísimo más. Las personas que tenemos la suerte de tener un trabajo estable que podemos sostener en esta situación, porque después está toda la otra parte de alguien que da clases más independientemente y se le caen los alumnos y las alumnas, o ni hablar de los conciertos, mi actividad artística en el sentido de tocar y hacer cosas escénicas está completamente parada. Pero sí algo desde esta situación virtual
yo creo que aparece algo de mucha colaboración entre esta red, alumnos, alumnas y docentes. No sé cómo lo está manejando cada uno, digo, cuanto a otros docentes, pero en mi caso me llevé la sorpresa de este aprendizaje más colaborativo, no sé si se entiende, como algo que en que todas tuvimos que ponernos alineadas para poder seguir adelante con la cursada y defenderla, porque esto después, a fin de año, hay que defender esta situación y decir, esto pasó, no es que estuvimos tomando mate mirándonos por la pantallita, así como charlando. Realmente estamos haciendo un montón de cosas, cada uno agarra todas las plataformas que tiene disponibles, se organizan, se filman, hacemos feedback, yo hago feedback alumno, por mail, por WhatsApp, intercambio de videos, intercambio de audios, es realmente muy complejo, pero eso es gracias a que todos nos pusimos las pilas, o sea, que todos comprendimos que si no lo hacíamos, se nos caía la situación, ¿no? Claro. Un poco lo que contabas recién, un poco esta cuestión, da un poco a entender, sobre todo cuando hablabas que el gobierno de la ciudad no mandó el programa que iba a mandar, en ese sentido, que si dijimos, bueno, larguemos como largamos con las plataformas que hay, que las conocemos, Sí. o las plataformas que acabamos de conocer, porque también a mí personalmente me pasa que doy clases y cada alumno tiene su plataforma, entonces hacen 50 plataformas y esto pasa ahí. Los trabajadoras de la educación y sobre los alumnos que tengan acceso a eso, pero a su vez nos vemos, me parece, en una situación, o por lo menos lo contás vos, bastante sobrecargada de actividades que no son remuneradas, parece, en un sentido, parece, porque hay mucho que uno no tiene, que cuando una clase normal, que va a un lugar y da una clase, y que ciertas cosas sabe que tiene que hacer, que están contempladas, inclusive en las tareas de cualquier docente, acá me parece que se han multiplicado las tareas Sí. y obviamente el tiempo del cual uno tiene que disponer para llevar adelante esas tareas. No sé qué Sí. opinas con esto. Yo creo que estamos más ocupadas que nunca. Yo pensé, bueno, cuarentena, voy a tener trabajo. La gente que no tiene tiempo, la gente que tiene tiempo, es porque lamentablemente está en una situación de falta de trabajo absoluto. O hay gente que gana plata prácticamente sin hacer nada, pero digo, después las personas que seguimos trabajando y tenemos esa suerte, realmente estamos haciendo malabares. Y ni hablar todo mi trabajo paralelo artístico, donde yo estoy justamente haciendo todo lo contrario, tratando de hacer bajadas, profundizar sobre las búsquedas, bajar un poco los decibeles también de la actividad, porque también por algo nos está pasando esto, vino una situación donde nos dijeron, bueno, hay un parate. También es un poco desesperante tratar de seguir la vida como si no pasara nada, y hago el streaming como harían el concierto, y trato de mantener esa agenda, y la verdad no es lo mismo, y no es una situación, es como que nos demanda muchísimo más energía. Entonces yo creo que eso también, esta actividad más del laburo, de la docencia, también se compensa con otra de muchísima reflexión y de realmente hacer una especie de retrospectiva en general de las cosas que venimos haciendo, de cómo nos manejamos entre nosotros, los artistas, digo, porque también estas cosas, estas medidas que de golpe salen, que siempre queda, es como si yo te dijera, bueno, hay un montón de gente desamparada y hay gente que más o menos está bien y ayudan a la gente que está bien, o más o menos bien, y no ayudan a la desamparada, como estas cosas de siempre privilegiar el circuito comercial y no el independiente. Y yo creo que hay algo mucho más de fondo que tiene que ver con lo colaborativo. O sea, yo básicamente en este tiempo estuve pensando mucho en eso, y así como creo en las economías colaborativas, como, bueno, no tenemos plata, empecemos a intercambiar servicios, intercambiemos bienes, intercambiemos lo que nosotras podemos dar con algo que otra persona me puede dar. Y empezar a fomentar eso como un modo de vida, más allá que después haya dinero de por medio, pero digo como... me parece algo re interesante este momento.
porque se está cayendo a pedazos un sistema que, si bien lo van a levantar y todo va a seguir siendo más o menos igual, yo creo que hay un montón de gente que va a quedar en otra frecuencia, y me parece que estas herramientas nos pueden servir para armar algo mucho más grande en el futuro. Nada, por lo menos es lo que estoy convencida yo y lo que vengo reflexionando en este tiempo, que si bien estoy colapsada mentalmente en el trabajo, también me tomo el tiempo de pensar por qué pasa esto. Digo, no estoy todo el tiempo tratando como de seguir como si no pasara nada. Digo, pensemos qué está pasando y por qué, y cómo vamos a salir de esta aprendiendo algo, digo, ¿no? Para que no sea lo mismo, qué sé yo. Claro. Y vos en esta situación que un poco contabas recién, y bueno, también Lucio y Janet un poco también hablaban, esta cuestión de que muchos músicos, artistas en general, creo que ha mostrado también la vulnerabilidad desde el punto de vista laboral en la que vivimos nosotros. Hemos quedado como, hay gente que tiene un poco más de red, otro tiene menos red, gente que no tiene red, estamos en una situación un poco así, y que a su vez todos sabemos más o menos cuándo empezó esto, pero nadie sabe cuándo va a terminar, ni nadie sabe cómo vamos a volver a lo que te digo, llamémosle la nueva normalidad, no va a ser la anterior normalidad, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vos pensás que debería haber? ¿Qué medidas te parece que puede haber? ¿Qué cambios tienen que generar? ¿Desde dónde se podrían generar? Bueno, ¿cómo te parece que, poco Lucio decía que los músicos de la música estamos como muy atrás desde un punto de vista, él decía desde un punto de vista sindical o manera organizativa? ¿Vos, Jorge, qué pensás que nos puede dejar? Él tenía un tinte un poco, o sea, plantea un poco esa cuestión. No sé vos qué pensás sobre esto. Yo sigo pensando lo mismo. O sea, hay algo que tiene que ver con lo colaborativo. O sea, no, obviamente siempre está bueno tener un marco legal de las cosas, o siempre que baje desde la legislación. Pero digo, si nosotros tenemos que entender eso primero, porque si nosotros no nos protegemos entre nosotras, eso nunca va a pasar. Nadie va a venir desde arriba con su ala a proteger a todos los artistas independientes, y yo los voy a proteger. No existe eso. Eso sale desde adentro, desde la unión de todos los artistas. Yo hace tiempo que estoy muy involucrada en todo lo que es transdisciplinar también, porque me parece que también algo que a mí se me viene despertando es como esta necesidad de salir de los guetos, ¿viste? Como el gueto que también se crean en los mismos los grupos musicales, ¿no? Como esta cosa de que hay un ambiente o un circuito de tal, circuito de cual. Y yo digo, sí podríamos separar en grande por una cuestión obvia, que es el circuito comercial del circuito independiente, o el circuito oficial también del circuito independiente. Pero después hay mucho para hacer. Yo creo que no es tanto medidas que tengan que venir desde arriba, por lo menos en principio. Después, obviamente que sí. O sea, en realidad, ahora tendría que haber un subsidio al artista, punto. O sea, eso tendría que estar, como está el seguro de desempleo en un montón de lugares. Eso tendría que existir. Pero digo, más allá de la urgencia, que ahora tendría que estar sucediendo un montón de cosas que quizás no está sucediendo, hay un gran trabajo para hacer entre nosotras. O sea, digo, artistas, y no solo dentro de un circuito de música, no solo dentro de la música, sino empezar a tejer, justamente a hacer red. Porque si no nos quedamos siempre en un gueto donde es obvio que no va a ser potente. Eso nunca va a tener la fuerza para que un cambio real suceda. Y eso sucede en cantidad. Tenemos que ser muchas personas. Entonces, yo creo que hay algo de la construcción en lo micro, en lo diario, en lo cotidiano, de qué es ser artista y con qué te estás relacionando. Si te estás relacionando con tus cosas y mostrarlas y ganar dinero y se acabó, o estás en otro tipo de vinculación con el medio, con tus colegas, con la vida. Y creo que ahí está el tema. Yo no sé si puedo pensar ahora en una medidas urgentes, sí, plata.
O sea, básicamente es esa la línea urgente. Pero me parece que hay otra cosa de trasfondo que quizás es lo que yo tomaría de este momento tan raro, ¿viste? Como decir, bueno, pensemos un poco en qué vamos a hacer cuando salgamos de esto. ¿Vamos a seguir con nuestra vida, yo, artista, haciendo lo que hago? ¿O vamos a tratar de tejer otro tipo de vínculo? Bien, o sea, vos decís que deberíamos salir de esta pandemia con otra visión de nuestra realidad como artistas, como trabajadores, como... O por lo menos sentarnos unos minutos a pensar sobre eso. Porque bueno, algunas personas lamentablemente también tienen un montón de tiempo. Bueno, quizás, además de ir a pelear por todos estos derechos que nos corresponden, también poder usar un poco de nuestro tiempo para pensar en estas cosas. Porque, qué sé yo, cada una le va a encontrar la vuelta que le encuentre, no es que todas tenemos que pensar lo mismo, pero digo, empezar a reflexionar un poco más, porque las medidas no vienen desde afuera, vienen desde adentro. Esto ya lo sabemos, digo, siempre pasó en la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que en ese punto es un trabajo reflexivo y justamente esta soledad, entre comillas, en la que nos vemos obligadas, bueno, que nos sirva un poco para hacer reflexión. Claro, está bien, sí. O sea, digo, un poco cerrando porque, viste, esto en Instagram nos va a cerrar la transmisión y nos va a dejar sin saludarnos. Es como 45 minutos del Zoom, viste, 45 te deja ahí. Pero bueno, un poco, digo, para ir redondeando, o por lo menos para tratar de entender un poco, me parece que es una cuestión de que todos y pongamos en movimiento, parece que algo que trascienda la cuestión de la individualidad, sea una cuestión más colectiva, que vayamos planteando, me parece que, un poco como decís vos, digo, varias reivindicaciones o medidas que nosotros creemos que pueden ir mejorando nuestra situación, digo, porque no sabemos cuándo volver otra pandemia o lo que sea, pero me parece que lo que la pandemia sí puso un poco de relieve es la situación de vulnerabilidad que tenemos. Me parece que... Tal cual. Entonces, y no podemos resolverlo solas. A eso voy también. No es tal vez él quien pueda, como dijo Bolsonaro. O sea, no existe eso. Claro. O sea, si vos no te salvás, el de al lado tampoco se va a salvar. Entonces, a eso me refiero. Pero primero tiene que haber una reflexión, porque si vos no haces un trabajo personal sobre esto, es como, bueno, en algún punto no se va a lograr. Si a uno no le hace el clic, no pasa nada. Y por lo menos pregúntate un poco, qué sé yo. Claro. Yo es lo que vengo haciendo. Claro. Sí, no, totalmente. Bueno, Paula, voy a tener que despedirte. Es un poco corto, pero bueno, es el primero que yo hago, así que cada uno podría charlar mucho más de una hora. Me parece que estuvieron buenos y bueno, te quiero agradecer primero principal antes que se me corte esto, que no quede como un maleducado, si lo quiero agradecer, en nombre de Músicos Organizados y de toda la organización que te haya sumado a esta radio, que es la segunda que hacemos. Ahora el viernes hacemos otra con un colega tuyo también del conservatorio, con Ernesto Jodos, hacemos otra de esta y otros 2 músicos más. Así que bueno, te queremos agradecer por que te hayas sumado y hayas contado un poco diferentes situaciones que vivimos las músicas y los músicos en esta situación de pandemia. Así que bueno, agradecido por todo esto. Muchas gracias, Luis. Bueno.